Sean bienvenidos a esta nueva edición de Derecho Mañanero. El día de hoy nos acompañan... Hola, me llamo Luz. Yo soy Andrea. Yo soy David. Alma. Y su servidora, Yuridia. El día de hoy hablaremos sobre lo que son los contratos, sus elementos y requisitos para ser válidos. Estén atentos a esta presentación ya que es de suma importancia y seguramente muy interesante para todos, así como para nosotros lo ha sido. Hablaremos sobre el contrato de prestación de servicio, sus elementos, asimismo el de transmisión de uso, de depósito. También estarán entre nuestra información los contratos de gestión colectiva y al igual que el contrato de custodia. Como dijo mi compañero, esto es demasiado vasto e interesante, así que acompáñenos en esta emisión. Empecemos con el tema del día de hoy. Me parece que es muy interesante y tal vez un poco más entendible, ya que los contratos y los convenios alguna vez los hemos realizado o hemos escuchado de ellos. ¿Estoy en lo correcto o me equivoco? Así es, sí. ¿Quién me puede decir qué es un convenio? Convenio, en sentido amplio, es el acuerdo que dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones y derechos. El principal efecto jurídico del convenio es su obligatoriedad para las partes que lo otorgan, haciendo para las mismas obligaciones y derechos. Yo leí que en el convenio puede haber una oferta o una aceptación y que este puede ser oral o escrito y no crea ningún tipo de compromiso legal. Puede dar en un contexto social o familiar y en el ámbito educacional. Así es, solo se necesita de la aceptación mutua para ser válido y como ejemplo pueden ver los convenios entre dos países o el convenio entre universidades que solemos conocer nosotros y el convenio que se hace entre amigos y muchos más. ¿Y sobre contratos qué saben? Consentimiento entre dos o más partes involucradas, que debe enmarcarse legalmente para concretarse. En otras palabras, es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben. Así es, yo sé por mi parte que este puede ser escrito y cuenta con un convenio y un soporte legal. Así que crea un vínculo y se encuentra sujeto a la legislación. Generalmente se realiza en los negocios y en el ambiente laboral y debe ser de aceptación mutua dentro del marco legal para tener validez. Como ejemplos podemos encontrar lo que es el contrato de trabajo, el contrato de compraventa, el contrato para establecer una asociación y muchos más. Para la existencia de cualquier contrato deben cumplirse los siguientes elementos. Sin ellos un acto jurídico no puede ser iniciado. Para que el contrato exista es necesario que haya acuerdo de voluntades de las partes que lo celebran. Este acuerdo de voluntades se denomina consentimiento. Dado que sin él no hay contrato, debemos considerarlo como un elemento constitutivo del mismo. En nuestra ley se denominan consensuales a aquellos contratos que para su formación solo requieren el consentimiento. Artículo 1140 Código Civil. Bueno, y el siguiente elemento es el objeto. Este se refiere literalmente al bien, entidad u objeto físico sobre el cual se elabora un contrato. Este objeto debe existir, aunque también puede haber un compromiso de su existencia en el futuro. Esto suele suceder en las bienes raíces, donde se acuerdan tratos por propiedades que aún no están construidas. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando te contaba yo de Juan que iba a comprar un terreno? Sí. Pero pues era como que a futuro, aún no estaba completado el trato. Sí. Pues bien, chicas, ya que ustedes mencionaron el primero y el segundo, yo mencionaré el tercero. El tercero es la solemnidad, es la importancia social y económica de ciertos actos que imponen la necesidad de celebrarlos con determinados ritos que son condiciones de existencia. Es una forma ritual de la celebración, es un elemento necesario para la creación del acto jurídico. Sin este, el acto jurídico no llega a existir. Por ejemplo, puede mencionar el matrimonio. El matrimonio o el divorcio administrativo o la compraventa de un inmueble, etc. En estos casos se da la solemnidad, que es como el protocolo que hacen los funcionarios para perfeccionar el acto jurídico. Ahora hablaremos más a fondo de los elementos de los contratos según el Código Civil de Puebla. El artículo 1449 explica que para que el contrato exista se requiere consentimiento, objeto que pueda ser materia de las obligaciones creadas por el contrato y solemnidad cuando la ley la exija. En cuanto al consentimiento, en el artículo 1957, el consentimiento se rige por las siguientes disposiciones.
1. Debe manifestarse claramente. 2. Puede ser expreso o tácito. 3. Es expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por signos inequívocos. 4. Solo podría recurrir a los signos de que habla la fracción anterior el contratante que tenga imposibilidad física para hablar o escribir, salvo disposición de la ley en otro sentido o costumbre en contrario. 5. No puede ser tácito el consentimiento si por ley o convenio debe manifestarse expresamente. Y 6. El consentimiento tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo. O sea que para tener un contrato debemos de manifestarlo verbalmente, ¿no? Bueno, ahora me gustaría explicar qué se necesita para que un contrato sea válido. Esto se manifiesta en el artículo 1450. Dice que para que el contrato sea válido se requiere 1. Capacidad de los contratantes. 2. Que el consentimiento esté libre de vicios. 3. Que su fin o su motivo sean lícitos. 4. Que sea lícito el objeto de las obligaciones creadas por el contrato. 5. Que el consentimiento se haya manifestado en la forma que la ley establece. Y bueno, he escuchado el término vicios. ¿Alguien me podría comentar sobre eso? Bueno, los vicios del consentimiento también se explican en el Código Civil en el artículo 1470. Son aplicables al error las siguientes disposiciones. El error de derecho no anula el contrato. El error de aritmética solo se da a su rectificación. El error de hecho anula el contrato. Si es común a ambos contratantes, sea cual fuere la causa de que proceda. Si recae sobre el motivo u objeto del contrato, declarándose en el acto de la celebración o probándose por las circunstancias de la misma obligación que el falso supuesto motivó el contrato. Si procede de dolo de uno de los contratantes, si procede de dolo de un extraño al contrato que pueda tener interés en él y, en este caso, los contratantes tienen también acción contra aquel. Si se mantiene por dolo, reticencia o mala fe del contratante que no incurrió en el error. Pues bien, el último punto que acaba de mencionar Andrea se divide en 3. El primero sería por dolo. Se entiende que cualquier sucesión o artificio que se emplea para inducir al error o mantener en él alguno de los contratantes. Eso también deriva por la mala fe, la disimulación del error de uno de los contratantes una vez conocido. Y por último, por reticencia, el no hacer saber por uno de los contratantes al otro un hecho o hechos conocidos por aquel e ignorados por este, y que de haberlo sabido no hubiera celebrado el acto jurídico. Ajá, esto habla que si en una relación jurídica, si alguien te amenaza, por ejemplo, te amenaza para casarte o te amenaza para comprar un terreno, ¿no? Esto ya quiere decir que no vale el contrato. Si las dos partes no están de acuerdo, no vale el contrato. Ajá, pero si es por intimidación, ¿no? Esto quiere decir ese artículo. Bueno, otro punto por el que se puede anular un contrato, según el artículo 1472 en adelante, hay varias situaciones, como la intimidación que ya hablaba anteriormente, que es cuando se emplea fuerza física o amenazas que importan peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante o de sus ascendientes, hermanos, descendientes o personas ligadas con él por grande afecto ilícito. También puede haber el temor de desagradar a las personas a quienes le debe obediencia o respeto, no basta para viciar la voluntad. Otra situación sin el uso de violencia en la que es nulo un contrato, según el artículo 1475, son las consideraciones vagas y generales que los contratantes expusiesen sobre los provechos y perjuicios que naturalmente pueden resultar de la celebración o no celebración del contrato, y que no importen engaño o amenaza a alguna de las partes, no serán tomadas en consideración al calificar el dolo. Por ejemplo, si te quieren vender algo y no, por ejemplo un auto, y no te dicen que ya le falla el motor o tiene malas llantas, también puede
A base de mentiras, ¿no? Ajá, que es una mentira que no explica bien el contrato, pues puede ser motivo. O lagunas en el contrato, ¿no? Evitan o omiten algunas Ajá, circunstancias cuando que ocurran. omiten, exacto. También, según el artículo 1477, habrá lesión en los contratos cuando la parte que adquiere da dos tantos más o la que enajena recibe el 50% menos del precio de estimación del bien. Ajá, es decir, que no se paga, no se da el dinero que realmente cuesta el bien. Y por último, el artículo 1478 dice, quiere decir que un contrato es nulo si uno de los contratantes sufre una lesión o por parte de la otra persona siendo de mala fe o no. Bueno, después de escuchar las características y las nulidades de los contratos que nos has comentado, creo que ya podemos pasar a los tipos de contratos que hay de acuerdo al Código Civil del Estado, que abarca del artículo 1438 al 1444. Bueno, les voy a explicar lo que dice en el artículo 1438. Nos dice que es contrato unilateral aquel que solo una de las personas se obliga. Es bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente. En el artículo 1439 es contrato oneroso aquel en que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos, y gratuito aquel en que el provecho es solamente de una de las partes. En el artículo 1440, el contrato oneroso puede ser cumulativo o aleatorio, de acuerdo con las siguientes disposiciones. 1. Es conmutativo el contrato oneroso si las prestaciones que se deben las partes son ciertas, en cuanto a su existencia y cuantía desde que se celebra el contrato. 2. Es aleatorio el contrato oneroso si una de las partes o todas ellas desconocen existencia o cuantía de las prestaciones que deben por depender estas de un acontecimiento contingente. En el artículo 1441 son contratos consensuales los que se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes, sin que la ley exija que se prueben por escrito ni se entregue el bien objeto del contrato para la constitución de este. Este puede ser como el matrimonio, Ajá. que las dos partes están de acuerdo, ¿no? Sí. En el artículo 1442 se llaman formales los contratos que, perfeccionándose por el mero consentimiento de las partes, deben probarse mediante documento, ya sea público o el privado, y según lo que determine la ley. En el artículo 1443 nos dice que el contrato es real cuando sea necesario para su validez, por exigirlo la ley o convenir así las partes, que al celebrar estas se entreguen material o jurídicamente el bien o los bienes que sean, o el objeto de los bienes de las obligaciones creadas por el contrato. En el artículo 1444 pueden ser los contratos de tracto sucesivo o instantáneos de acuerdo con las siguientes disposiciones. 1. Se llaman contratos de tracto sucesivo aquellos cuya vigencia no se agota en un solo acto, de tal manera que ambas partes o una de ellas van cumpliendo sus obligaciones o ejercitando sus derechos a través de cierto tiempo. 2. Los contratos son instantáneos cuando las prestaciones se realizan inmediatas. Esas podrían ser cuando se realiza un monto, ¿no?, de dinero pequeño, y pues ahí instantáneamente se firma el contrato y se da el dinero. Ujú. Y si se paga al momento que se acuerde, se paga en la totalidad, ya igual sería, ¿no? Ajá. Bueno, después de esa explicación sobre los diferentes tipos de contratos, les voy a hablar de los contratos por transmisión de dominio. El primer ejemplo es el contrato de compraventa. La compraventa es un contrato por el cual una de las partes, llamada vendedor, transfiere a la otra la propiedad de un bien, obligándose esta última, que es el comprador, al pago de un precio cierto y en dinero. Compraventa puede ser por parte de inmuebles, ¿no? Como casas, como... Ajá. Ok, la venta es perfecta y obligatoria para las partes por el solo convenio de ellas respecto al bien vendido y el precio, aunque el primero no haya sido entregado ni el segundo satisfecho.
O sea, la venta ocurre ya cuando firman el contrato, aunque todavía no se ve, no le den las llaves de la casa y la otra persona no pague la totalidad. Uh-huh. Desde el momento en que la compraventa es perfecta, conforme a los artículos 1445, 1716 y 2122 del Código Civil, pertenece el bien al comprador y el precio al vendedor, teniendo cada uno de ellos derecho a exigir del otro el cumplimiento del contrato. Los contratos de compraventa son relevantes en el área contable por la naturaleza de la profesión que elegimos. Así que les voy a comentar algunos puntos relevantes de los contratos de compraventa. El bien objeto de la compraventa debe ser propiedad del vendedor. Debe tener igual un contrato de que él tiene los derechos sobre el inmueble. Ok, la venta de un bien ajeno es nula, pero son aplicables las siguientes disposiciones. El vendedor, sea o no de buena fe, deberá indemnizar al comprador de los daños y perjuicios que resulten de la nulidad del contrato. Por ejemplo, que si la persona ya sacó un préstamo a un banco, ya tiene una deuda con el banco para sacar su casa. Si la persona no era dueña de la casa que le iba a vender, pues también le debe de pagar los daños y perjuicios de la deuda. Si el comprador sabía que el bien era ajeno, no podrá exigir la restitución del precio ni la indemnización de los daños y perjuicios que se le hubieran ocasionado. También el vendedor de mala fe, después de que haya entregado el bien, no puede demandar la nulidad de la venta ni la restitución del bien vendido. La nulidad de la venta de un bien ajeno no perjudica los derechos que la ley conceda al segundo o ulterior adquiere de buena fe. Si el vendedor adquiere por cualquier título legítimo la propiedad del bien vendido antes de sufrir evicción, el comprador, la venta producirá todos sus efectos. Por ejemplo, que si al momento de ya venderla no era suyo, pero cuando ya hicieron el contrato ya demuestra o adquiere ese bien, pues ya no podrá pagar daños y perjuicios a la otra persona. También la venta del bien ajeno surtirá todos sus efectos si el propietario de la misma ratifica el contrato en forma expresa, como ya les comentaba. También la venta de la totalidad del bien común hecha por uno solo de los copropietarios será nula, aún respecto a la porción del vendedor. Es decir, por ejemplo, un edificio de una empresa, si son varios socios, ¿no? Un solo socio no puede vender a este edificio. No es suyo totalmente. Porque no es suyo totalmente. También no puede ser objeto de compraventa el derecho a la herencia de una persona viva, aun cuando ésta preste su consentimiento. Por ejemplo, si mi abuelita, que es millonario, ya me dijo que me va a dejar una casa, y todavía no se muere, y todavía no surte efecto que es mío, el contrato. Entonces yo no puedo vender esa casa hasta que ya haya fallecido. No produce efecto la venta de bien que ya no existe o que no puede existir, y el vendedor es responsable de los daños y perjuicios si hubiera dolo o mala fe. Bueno, si el bien vendido hubiera perecido en parte, puede el comprador rescindir el contrato o aceptar la parte restante, y en este caso el precio se reducirá proporcionalmente a juicio de peritos. Por ejemplo, si una casa, hay un terremoto, ¿no? O una inundación, entonces ya se perdió toda la infraestructura o el bien. La otra persona, el comprador, puede, ¿cómo se dice? Deslindarse del contrato, o puede acatar con la otra persona que se le iba a vender a ya no pagarle completo. Pueden venderse también los bienes o derechos litigiosos, y el vendedor debe aclarar la circunstancia de hallarse dichos bienes en litigio, siendo responsable de los daños y perjuicios si el comprador sufre evicción, salvo pacto en el contrato.
Otra característica que encontré es que los cónyuges no pueden celebrar entre sí el contrato de compraventa si el régimen económico de su matrimonio es el de sociedad conyugal. Por ejemplo, tú que estás casada, bueno, si te casarás, no le puedes vender a tu esposo algo. Por ejemplo, tú le quieres vender el coche porque él lo usa más, Pero ¿no? están con bienes. Ajá, si están en bienes compartidos no podrían. Ahora bien, les voy a hablar de la forma del contrato de compraventa según el artículo 2182. La venta de un inmueble cualquiera que sea el valor de este se otorgará en escritura pública y los contratantes pagarán por mitad los gastos de escritura y registro, salvo convenio en contrario. Otro contrato de transmisión de dominio es la permuta, que es un contrato por el que se da un bien por otro. En si uno de los contratantes recibió el bien que se le prometió en permuta y acredita que no era propio del que lo dio, no puede ser obligado a entregar el que ofreció en cambio y cumple con devolver el recibido por él. Sí, no, por ejemplo, cuando hay un intercambio, como un trueque. Ese se refiere al de permuta. Bueno, otro convenio es el de transmisión de dominio, que es la donación, contrato por el que una persona transfiere a otra gratuitamente uno o más bienes. La donación puede ser pura, condicional, onerosa o remuneratoria. Pura es la donación que se otorga en palabras absolutas y condicional la que depende de algún acontecimiento futuro y contingente. Es onerosa la donación que se hace imponiendo algunas cargas al donatario. Es remuneratoria la donación que se hace en atención a servicios recibidos por el donante y que no importen una deuda o cargo de este. Cuando la donación sea onerosa, solo se considerará donado el exceso que hubiere en el precio del bien deducidas de aquellas cargas. Las donaciones solo pueden efectuarse por actos entre vivos y únicamente pueden revocarse o reducirse en los casos autorizados por la ley. En el artículo 2199 dice que la donación se perfecciona desde que el donatario lo acepta. La donación puede hacerse verbalmente o por escrito. El artículo 2201 dice que la donación verbal solo puede tener por objetivo bienes muebles cuyo valor no pase del importe de 30 días de salario mínimo. Por un documento privado si el bien donado es mueble y en escritura pública si el bien donado es inmueble. El artículo 2203 dice que el documento en el que se haga constar la donación se especificarán los bienes donados, se dirá cuál es el valor de cada uno de ellos en dinero y las cargas y obligaciones que se imponen al donatario. En el artículo 2204 dice que la aceptación de las donaciones se rige por las siguientes disposiciones. 1. Para que la aceptación surta efectos debe hacerse en vida del donante. 2. El donatario debe aceptar por sí mismo o por medio del mandatario especial para el caso o general para aceptar donaciones y tratándose de menores o incapacitados por medio de su representante. 3. Respecto de bienes inmuebles, la aceptación debe hacerse en el mismo instrumento en que se hizo la donación o en otro distinto de la misma clase, y en este último caso se notificará la aceptación al donante en jurisdicción voluntaria o ante notario. 4. Si el donante es ascendiente o descendiente del donatario, se tiene por aceptada la donación sin otro requisito. En el artículo 2205 dice que puede donarse la nuda propiedad a una persona y el usufructo total o parcial a otra. Pues bien, chicas, mientras yo exploraba por el libro y leía la información, me topé con el contrato de transmisión de uso. Es interesante, pero me gustaría que me den su opinión al respecto. Supongo que me saltó esa parte, porque la verdad no lo recuerdo. Lo que pasa es que no se profundiza únicamente, nada más se hace una mención. Así es. Miren, a mí también me dio curiosidad, así que lo investigué. ¿Y qué encontraste?
El sentido de este contrato no es transmitir los derechos inherentes de las cosas como en otros. Lo que hace es permitir el uso momentáneo de la cosa para su disfrute mediante el pago de una renta o sin pago como en el comodato. Justamente, como se hace mención en el artículo 2398 del Código Civil, en una renta o arrendamiento ambas partes se obligan recíprocamente. Una concede el uso o goce de la cosa a un precio cierto que ambos han acordado y aceptado. O sea, como mencionaba anteriormente sobre el arrendamiento de las casas, ambas personas, tanto el arrendador como el arrendatario, han acordado un precio justo. Entonces, cuando ambos ya están de acuerdo, se hace el contrato. Así es. Ahora, en el caso del contrato de comodato, hablamos de que su carácter es a título gratuito. Su finalidad es el uso temporal de la cosa en beneficio del comodatario, sin que este beneficio se extienda al aprovechamiento de los frutos y excesiones de la cosa prestada. Solo podrá usarse de acuerdo a su naturaleza o como lo estipulen las partes. Bueno, ya me quedó más claro. Pero bueno, siguiendo con contratos, ¿por qué no mencionamos los contratos de custodia? Me parece bien. Podemos comenzar por definirlo. Por un contrato de custodia, una persona encomienda a otra de su confianza una cosa para su guarda legal, con retribución o sin ella. Asimismo, el depositario estará obligado a custodiar la cosa y a atender a su conservación conforme a lo pactado, pero en todo caso responderá de la pérdida por dolo o culpa grave. Cierto, así viene en el artículo 2516 del Código Civil. Así pues, este puede ser voluntario cuando el depósito se hace de forma voluntaria y el depositante se ve exento de elementos de presión al momento de decidir si constituirá o no el depósito. Así es, ahora todo lo contrario, se realiza un depósito necesario cuando la presencia de un elemento ajeno a la pura voluntad del depositante se convierte en un factor determinante de la constitución del depósito. Con esto me refiero a que el depósito será necesario cuando fuese ocasionado por incendio, ruina, saqueo, naufragio, incursión de enemigos o por otros acontecimientos de fuerza mayor que sometan a las personas a una imperiosa necesidad. También lo será el de los efectos introducidos en las posadas por los viajeros. Pero bueno, las propias leyes suelen hacer una enumeración de distintos acontecimientos de fuerza mayor que pueden poner a una persona en la necesidad de hacer un depósito. Así es. Quedando claro este tema, pasemos a los contratos de prestación de servicios. Me parece bien, estos pueden ser de naturaleza civil o comercial, aunque son más utilizados para la contratación de personal por parte de las empresas. Así es, en el contrato de prestación de servicios existe una amplia libertad contractual, de manera que las partes pueden acordar casi cualquier cosa siempre que no se viole alguna ley. No debemos confundir un contrato de prestación de servicios con un contrato de trabajo, ya que en el segundo la ley laboral impone unos derechos mínimos que son irrenunciables e innegociables. Algo que debemos aclarar es que en el contrato de trabajo una persona se compromete a trabajar por cantidad de horas para realizar determinada tarea y debe estar subordinada a su empleador. Por el contrario, en un contrato de servicios, una persona es contratada para que desarrolle determinada tarea cumpliendo con unas condiciones. Un ejemplo claro sería entonces cuando una secretaria, un abogado o un contador, la secretaria debe ser contratada por medio de un contrato de trabajo y un contador por uno de prestación de servicios. Ok, entonces una secretaria que está ahí siempre, por eso se le va a hacer, o sea, es una empleada de planta, ¿no? Sí. Va a tener un contrato de trabajo. Y un contador que es más esporádico o es mensual, que vaya a visitar la empresa, se le hace un contrato por prestación de servicios. Así es. Bueno, otra de las características del contrato de prestación de servicios es el de la remuneración. No se llama salario, sino honorarios. También que las partes que lo conforman son contratante y contratista, pues lo del trabajador y empleador es el contrato de trabajo.
Entonces se podría decir que para darnos cuenta cuando no es un contrato de prestación de servicios, debemos verificar que no se estipule cumplir un horario. Sí, o sea que un contador puede ir solo 2 horas, ¿no? Pero no tiene específicamente que ir en cierto día, cierto horario. Tiene sus horarios flexibles. Yo tengo una duda. Quienes firman un contrato de servicios en lugar de uno de trabajo, ¿con qué derechos cuentan? El único derecho que tienen es el pago de sus honorarios, más los que se hayan acordado en el respectivo contrato. Sí, yo había leído que el contrato de servicios no da derechos a nada de lo que es normal en un contrato de trabajo, como es el pago de horas extras, recargos nocturnos, dominicales o festivos, ni a prestaciones sociales, ni siquiera seguro social. Algo que a mí me pareció muy interesante fue eso de que no tienen una jornada laboral. A mí también, pero me parece que si la pueden estipular solo que es como un tema muy delicado, ¿no? Así es, se puede acordar una jornada laboral durante la cual el contratista debe prestar sus servicios, pero se debe tener mucho cuidado para que no se convierta en una relación laboral. Ahora, a mí me gustaría saber cuáles son los contratos de gestión colectiva. Estos son más sencillos, simplemente son aquellos en los que 2 o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria con la intención de partir entre sí las ganancias. No tanto. Vamos a proceder a hablar de los contratos de garantía. ¿Alguien podría decirme qué son? Claro, estos tienen por objetivo garantizar a los acreedores contra la insolvencia de sus deudores. Básicamente es una manera de asegurarse el cumplimiento del contrato. Sí, estás en lo correcto. Además que se divide en 3, que son la fianza, la prenda y la hipoteca. Pues bien, la fianza se referencia a un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor. Aquí, el deudor tiene la obligación de pagar la retribución o precio de la fianza al fiador, si así se pactó. En cuanto al fiador, tiene la obligación de responder de la obligación del deudor principal en caso de no hacerle este. Bueno, proseguimos con la prenda, que es un contrato en el que el deudor o un tercero entregan al acreedor una cosa mueble, inanejable, que significa que puede ser vendido, determinada para garantizar el cumplimiento de una obligación principal y su preferencia en el pago, concediéndole además los derechos de persecución y de venta sobre los citados bienes en caso de incumplimiento. O sea que si no te llega a pagar y puso de prenda su auto, no te cobras su auto y ya, pero tienes que estar de acuerdo. Por último, la hipoteca está constituida sobre bienes que no se entregan al acreedor y que da derecho a este en caso de incumplimiento de la obligación garantizada a ser pagado con el valor de los bienes. Una vez que se ha satisfecho la obligación principal garantizada, tiene el hipotecante el derecho de pedir del acreedor ya pagado la cancelación y consiguiente liberación de la finca hipotecada. Ahora, continuemos con el contrato por adhesión, que será el último tipo del cual hablaremos el día de hoy. Bien, de acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, es el documento elaborado unilateralmente por el proveedor para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato. En pocas palabras, estos son en los cuales un contratante establece el contenido, siendo hecho por una de las partes. Siendo así que a la otra persona solamente le corresponde decidir sí o no. Es cierto, ejemplos claros de este tipo de contratos son el pago de la luz eléctrica, agua, teléfono, entre otros. Bueno, para concluir con esto, vamos a hacer un breve resumen, ¿no? El tema del contrato es un poco amplio, variado, específico y es muy interesante. Hablamos de que no es lo mismo un convenio y un contrato, ¿no? Ya que el contrato cuenta con elementos como el objeto, el consentimiento y la solemnidad. Sí. Y a su vez los tipos de contratos pueden ser unilaterales,
que solo una parte interviene, bilaterales en la que son dos partes. Pueden ser onerosos y los onerosos se dividen en conmutativo o aleatorio. También encontramos otros contratos como los consensuales y los formales que pueden, los contratos formales pueden ser de tracto sucesivo o instantáneo. También hay otra clasificación de los contratos por la transmisión de dominio, que pueden ser el de compraventa, en el que hablamos muy detalladamente sobre algunas características que deben de tener estos contratos, ya que en la parte contable nos interesa. También hay otros contratos que son el de donación y permuta. Simplemente el de compra-venta podemos dar el ejemplo de las tiendas eBay, ¿no? O tiendas en línea en Amazon, donde nosotros ya tenemos como propiedad una cosa y al venderla se la estamos ofreciendo a otras personas. Esas personas al momento de comprarla ya son dueñas de esa cosa y ya pueden utilizarla a su comodidad. También están estas páginas, pues también si la persona no te vende, no te envía lo que compraste, pues te devuelven tu dinero, ¿no? Exacto. Es como la garantía que O si sale desperfecto, te lo puedes devolver y te pueden devolver otro de mejor calidad o devolver el reembolso. Por ejemplo, el contrato de compraventa sí se nos hace muy interesante por si en el futuro llegamos a adquirir un bien. Adquirir un bien o venderlo. Ya sabemos cuáles son las disposiciones, en qué medida pueden ser nulos, en qué aspectos podemos anular, ¿no? Sí, en caso de que me quieran vender algo que no me va a servir o funcionar, que no existe. Una vez me pasó unos audífonos. Compré unos audífonos y la batería el cargador no funcionaba, así que lo devolví. Nuevamente me dieron uno nuevo, se supone que era el reemplazo, y sucedió lo mismo. Precisamente si hubiera sabido eso antes, pues se los hubiera dicho. Eso me ayuda ya tengo más conocimiento y ahora cuando traten de hacerme algo con eso, simplemente puedo tener sustento para argumentar. O al momento de estar escribiendo un contrato, si nosotros somos los que vendemos, pues ya sabemos todo lo que debemos aclarar, establecer, todo lo que implica. Bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Esperemos que la información que les dimos les haya ayudado en algo y como a nuestro compañero que les pueda ayudar en un futuro, porque pues ahora ya saben lo que pasa. Esto ha sido todo. Bye. Bye.